Hola a todos, con usted el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez, donde estamos viendo el presente mes de septiembre, el ciclo de partidas del genial Boris Spassky. Veremos ahora una partida de la Olimpiada Estudiantil jugada en Lyon el año 1955, con las negras Kahan, jugador de Finlandia, enfrentando a Boris Spassky, y Spassky con las piezas blancas jugando la apertura de peón rey. Su rival contesta con la defensa siciliana, defensa semiabierta. Spassky hace caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5. Utilizada por primera vez por Lasker como una jugada sorpresiva en su partida con Slater en el famoso match de 1910, que jugaron 10 partidas y que finalmente salió empate, dicho más, conservando su corona de campeón del mundo, Emanuel Lasker. Siempre se ha considerado esta jugada como inferior, pero en estos últimos años ha sido empleada como jugada introductoria al así llamado sistema Pelican. El sistema Pelican es este: caballo E5, D6, alfil G5, A6, alfil por F6, G por F6, caballo A3, y la movida que Petrosian hizo frente a Fischer en la primera partida del match de Buenos Aires en 1971, en el final del torneo candidato, donde Spassky, digamos, Petrosian perdió 2,5 a 6,5 con el genio americano de todos los tiempos. Bien, volvemos a la partida. Caballo B3, una retirada un tanto pasiva, alfil B4, alfil C4 hace Spassky. La otra jugada sería alfil D3, como jugó Slater frente a Lasker, y Lasker igualando rápidamente las acciones con D5. Entonces, alfil C4, caballo por E4, posibles continuaciones de las negras, D6, enroque corto, alfil E6, o enroque corto, alfil por C3, B por C3, caballo por E4, alfil A3, D6, si torre E8 vendría alfil por F7, rey por F7, dama D5, recuperando la pieza, y a D6, dama D3, alfil F5, torre A E1, dama H4, F4 con ventaja, ¿no es cierto?, de las blancas en la partida de Copenhague-Kornheuser, el año 1952. Por lo tanto, Spassky conocía estas líneas. Después alfil C4, su rival jugó caballo por E4 y Spassky se enrocó. Tenía la posibilidad de haber jugado dama D5, caballo D6, sosteniendo la posición. La otra jugada podría haber sido alfil por F7, rey por F7, dama D5, rey E8, dama por E4, alfil por C3 jaque, B por C3, D5, dama E2, y no tienen mucho que ofrecer esta línea a las blancas. Entonces tenemos enroque corto, caballo por C3, también está la posibilidad de jugar caballo D6, pero venía alfil D5 con mejor juego de las blancas. La otra era alfil por C3 y dama D5. Si B por C3, caballo por C3, dama F3 y D5 nuevamente, liberando el juego de las negras. Entonces tenemos caballo por C3, B por C3, alfil E7. Este tipo de juego en que la seguridad es lo primordial resulta factible si se prosigue correctamente. Las negras también podían haber jugado alfil por C3, dama F3, D5, alfil por D5, enroque corto, alfil por F7, torre por F7, dama por C3. El antídoto usual contra el gambito en los juegos abiertos. Bueno, el juego estaría más o menos igualado. Bien, entonces nos vamos a la jugada alfil E7, F4. Mencionaremos que, bueno, esta posición es interesante de jugar para mi gusto. Tenemos alfil E7, F4 abriendo líneas, enroque corto. Si D6, dama H5, G6, dama H6, alfil F8, seguido de alfil G7 con buena defensa. Entonces, enroque corto,
F5. ¿Por qué es la importancia de esa jugada? Porque priva al alfil negro que está en C8 de controlar la casilla H3 donde se va a ubicar la torre blanca. B5. Un error. La jugada de un inexperto. El alfil puede hacer muy poco en B7 y se podría evitar la parálisis a que queda sometida a la posición después de la jugada siguiente de las blancas mediante la liberadora D5. Alfil por D5, caballo D4, alfil por F7, torre por F7, C por D4 y alfil por F5 con buena posición de las negras. Pero el blanco podría haber evitado todo eso con a caballo D4, con alfil E4, caballo por B3, C por B3 y mantiene supremacía en la posición al tener mejor ubicadas las piezas. Bien, entonces tenemos B5, alfil D5, buena jugada, alfil B7, dama H5, caballo A5 para eliminar dicho alfil que molesta por la clavada del peón ahí en F7, alfil por B7, caballo por B7, pero vean dónde queda ese caballo y queda mal ubicado. Torre F3 y la torre va camino a apoyar a la dama blanca en su ataque al punto H7. G6, dama H6. Nótese que el alfil que no ha sido desarrollado de las blancas en C1 mantiene control de la casilla G5. Importante. Dama B6, jaque. Alfil E3, dama F6, llegando a cubrir, pero lamentablemente para el negro esta jugada es muy fuerte. No se puede tomar con la dama a continuación debido a torre G3 ganando la dama. Así que dama G7, G por F7 y tampoco se puede capturar con torre debido a torre G3. Por lo tanto hay que jugar rey H8, dama H5, manteniendo el peón de ventaja en F7 y creando amenazas muy fuertes. Torre F, C8, si D6 venía alfil H6. Por lo tanto, torre F a C8, alfil H6 y ya no hay defensa. Dama G6, dama por E5 con ataque de mate, alfil por F6, torre por F6, D6. En realidad quiero mencionar que después de alfil H6 abandonaron las negras. ¿Por qué? Por esta hermosa continuación. Dama G6, dama por E5, alfil F6, torre por F6, D6, torre por G6, jaque, D por E5 y alfil G7, mate. Un esquema de mate final un poco insólito pero bonito. Una hermosa partida de ataque del extraordinario Boris Spassky, allá por el año 1955 a la temprana edad de 18 años. Bien, nos estaremos viendo en breve con más partidas de este genial jugador ruso.